Bueno, en este vídeo vamos a hablar de los números, de tipos de números, de los números que hemos visto hasta ahora y otros números nuevos que vamos a conocer. Vamos a empezar por hablar de diferentes tipos de números como los números naturales. Los números naturales, que representamos por la letra n, son los primeros con los que trabajamos. Fijaos que ahí está incluido el 0 con una flechita. Y la he puesto para que recordemos que realmente el 0 se añadió a la lista de números naturales bastante más tarde. En un principio estaban solo el 1, 2, 3, etc. Era básicamente, pues por ejemplo, el número de animales que podíamos encontrar cuando íbamos a cazar o cosas así. ¿Qué peculiaridades tienen los números naturales? Pues fijaos, yo puedo sumar números naturales y al hacerlo obtengo un número natural. 1 más 2 es 3, 1 es natural, 2 es natural y 3 es natural. Los puedo multiplicar. Puedo multiplicarlo y al multiplicarlos obtengo un número natural. Fijaos, ahí tengo el 2 y el 3 como antes, 2 por 3 es 6 y 6 es también un número natural. O sea que yo sé que de momento puedo sumarlos y puedo multiplicarlos. Pero no siempre voy a poder restarlos. Fijaos, por ejemplo, 2 menos 3, ojo, el 2 y el 3 eran números naturales, pero al restarlo obtengo menos 1. Esta cifra, el menos 1, es algo que a cualquier persona de hace varios miles de años le chocaría tanto que diría que estamos locos. No existían estos números, no eran naturales, y hubo que inventar un nuevo tipo de números para poder reconocer estos números negativos. Por esta razón decimos que este menos 1, que está aquí puesto, no pertenece a los números naturales. Y los números naturales tampoco se pueden dividir. No siempre, al menos. Fijaos que aquí teníamos como 3 dividido entre 2 me da 1,5. 1,5 no es un número natural, no pertenece a los números naturales porque para esta gente pues sería una locura tener decimales. Por esa razón debemos buscar un nuevo tipo de números que me permita ampliar lo que hasta ahora he visto, y son los números enteros. Los representamos por z y ya no voy a incluir solo los de antes, el 1, el 2, el 3, sino que voy a tener también los números negativos. Yo puedo sumarlos, puedo restarlos y puedo multiplicarlos, pero no siempre voy a poder dividirlos. Aquí veis como por ejemplo si yo tenía 3 dividido entre 2, ese 1,5 que me sale no es un número entero, no pertenece al conjunto z de números enteros. ¿Qué utilidad tienen estos números enteros? Bueno, cuando yo debía dinero, me encontraba con que tenía menos 1, menos 2, menos 3 monedas. Cuando yo, por ejemplo, estoy en un gran rascacielos, puedo subir en el ascensor o puedo bajar a las plantas sótano, menos 1, menos 2, menos 3. Esta es la utilidad que tienen los números enteros, pero ya veis que no se pueden dividir siempre. Por lo tanto, necesitamos buscar un nuevo tipo de números que van a ser los números racionales. Se representan por Q y se obtienen cuando yo divido dos números enteros. Yo puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos y siempre voy a obtener números racionales. Fijaos que esto lo pondríamos así. Todo x perteneciente a Q si solo existen una m y una n, tal que, o de forma que, x sea igual a m partido n. ¿Qué significa esto? Significa que un número va a pertenecer a los números racionales si existen otros dos que al dividirlos me dan este número. Vamos a verlo con un ejemplo. Se supone que todos los números racionales yo puedo ponerlos en forma de fracción.
Y en esta fracción puede que me den un decimal exacto, como por ejemplo 7,45, un decimal periódico, que tiene un número infinito de decimales, y que puede ser un periódico puro, como este, 7,45, 45, 45, 45, o un periódico mixto, como este, 7,3, 45, 45, 45. La fracción que me da este decimal es lo que denominamos fracción generatriz. Vamos a ver unas cuantas cosas acerca de estos decimales exactos y de las fracciones generatrices. ¿Cómo podemos sacar la fracción generatriz? Vamos a ver. Cuando tenemos un número decimal exacto, como por ejemplo 7,45, vemos que no se repite nada, es tan fácil como poner el número completo arriba y dividir por 1 seguido de tantos ceros como cifras tiene detrás de la coma. Cuando tenemos números periódicos puros y periódicos mixtos, la cosa es algo más compleja. Tenemos una fórmula que vamos a utilizar que es bastante cómoda. Para ello vamos a definir antes un par de cosas. Mirad, en este número, 7 es la parte entera, 45, que es lo que se repite, es el periodo, y 3 es el anteperiodo. Aquí tenemos la fórmula que vamos a usar. Tenemos arriba EAP, es decir, la parte entera, el anteperiodo y el periodo, o lo que es lo mismo, el número completo sin comas. Le restamos EA, es decir, la parte entera y el anteperiodo. Y luego ponemos tantos 9 como cifras distintas tiene el periodo y ponemos tantos ceros como cifras hay antes del periodo, es decir, en el anteperiodo. Si sustituimos por lo que tenemos aquí, nos quedaría esto. Esta es la fracción generatriz, que luego, por supuesto, podríamos tratar de simplificar. Bueno, cuando un número se puede poner como fracción, como veíamos antes, decíamos que es un número racional. 3 es 6 partido de 2. Se llama fracción o razón. 2 es 4 partido de 2. 1,5 es 3 partido de 2. Pero algunos números no se pueden poner como fracción. Es decir, jamás podría encontrar yo su fracción generatriz. ¿Cómo los vamos a reconocer? Los reconocemos porque tienen infinitos decimales que no se van a repetir periódicamente detrás de la coma. El ejemplo clásico, la raíz de 2. Otro, el número pi. Otro, el número e, y otro, el número phi, el número áureo. Estos son números irracionales. Son irracionales porque no se pueden poner en forma de fracción. Cuando yo junto los números racionales más los irracionales, tengo el conjunto R de los números reales, que aquí he puesto en diferentes circunferencias, donde cada una abarca a todas las anteriores. Pongo aquí las propiedades que tendrán que demostrar ustedes. Bueno, yo en la recta puedo representar todos los números y de hecho puedo saber cuáles son más grandes y cuáles más pequeños. Matemáticamente yo sé que el 3 es mayor que 2 porque si resto al 3 2 me queda 1 y este 1 es positivo. Yo voy a decir que un número b, cualquiera, es mayor que un número a cualquiera si al hacer esta resta me queda un número positivo. Yo
voy a utilizar este signo, mayor o igual, que significa que A es mayor o igual que B. En este segundo caso, A es menor o igual que B. Este significa que A es mayor que B. Y en este último, A es menor que B. Los números racionales son muy difíciles de... Los números racionales son fáciles de representar en la recta, pero los irracionales son bastante más complicados. ¿Por qué? Porque al tener infinitos decimales es muy difícil ajustar exactamente sobre la recta en qué posición los vamos a poner. Para ello utilizamos un truquillo. Vamos a representar en este caso un número irracional sencillo que es la raíz de 2. Para ello yo dibujo el número 1 sobre la recta, ahí está en naranja, lo dibujo hacia arriba, es fácil de medir, otro 1, y yo sé que utilizando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería así. La hipotenusa sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a raíz de 2. O sea que esa hipotenusa que ahora mismo tengo ahí en azul mide exactamente lo que mide el número irracional raíz de 2. Si yo ahora con un compás dejo caer esa distancia raíz de 2 hacia abajo, tengo exactamente lo que mediría sobre la recta.